Yo solo voy a compartir la pantalla. Como hablamos, hoy vamos a compartir sobre la deidad de Cristo, ¿verdad? Ese es el tema, por eso era importante ver este, el video, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí, cómo se ve mejor. La deidad, ¿verdad? La condición eterna de Jesucristo. Entonces vamos a ver este estudio cristológico, ¿no? Basado en la evidencia bíblica y también un poco de la evidencia histórica. ¿Cuál es el punto de partida que vamos a tener hoy? Es un punto de vista sobre la cristología del descenso, ¿verdad? Este, es una postura, ¿verdad? Obviamente muy bíblica sobre el punto de ver la persona de Cristo. La última clase que vamos a tener en el curso se llama Cristología desde abajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra perspectiva, también bíblica, pero una perspectiva muy interesante. Pero ¿qué tiene que ver la cristología del descenso? No se puede entender plenamente quién es Jesús si no se parte necesariamente desde la condición divina. Por eso es desde el descenso, ¿no? De la deidad hacia la humanidad. La vida de Jesús es única, como mencionaron ahí, irrepetible. Sus acciones, sus enseñanzas, obviamente solo son posibles desde una condición divina y humana. Jesús no es un hombre, ¿verdad? Que alcanzó la divinidad, no es Hércules, ¿no? Se recuerdan de Hércules que si él era un héroe, iba a convertirse en un dios. Jesús no es un hombre que alcanzó la divinidad, sino es Dios que descendió en gracia y en misericordia para el encuentro de criaturas como nosotros. Por eso él tiene ese título de Emanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Es importante ver que no podemos entender plenamente a Jesús hasta que entendamos esta visión o valga la redundancia, entendimiento de que Él es Dios. Él es Dios que descendió a la tierra. Y esto es muy importante. Vamos a comenzar, les voy a pedir ahí que podamos tener nuestras Biblias para ver si leemos algunas escrituras, no son muchas, pero pues empezamos con la famosa, ¿no? ¿Verdad? De Logos, Juan 1, ¿verdad? Juan 1:1. Y la escritura dice lo siguiente. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces habla de esto, ¿no? De un principio. Aquí la vemos en griego, ¿no? En el principio era, ¿verdad? Esta es la palabra, ¿no? Que se traduce como era, ¿verdad? Era el logos, ¿verdad? Y el logos era primero con Dios y el logos era, y Dios estaba con el logos. Aquí vemos algo, la preexistencia, lo primero, que tiene que ver con este término. En el principio, ¿verdad? No es en el comienzo de la creación, ¿verdad? No tiene que ver con en el comienzo de la creación, ¿verdad? Sino con una existencia atemporal, ¿verdad? El verbo era, que es ¿verdad? Está en un imperfecto, ¿no? Que tiene que ver con una condición existente. Entonces aquí el principio y era tiene que traducirse o entenderse no como un comienzo, sino tiene que ver con una creación que siempre ha existido, ¿verdad? Que es algo continuo, que es como algo que no tiene fin, ¿verdad? Algo eterno. Entonces esto es importante en Juan 1:1, ¿verdad? Y por eso hoy vamos a ver algunos textos fundamentales
y el entender el idioma y el entender de qué se trata, pues nos enseña uno que la existencia de Jesucristo es eterna, ¿sí? Es eterna. Lo segundo que vemos en Juan 1:1 es una relación, ¿verdad? Y estaba con Dios, ¿verdad? Estaba con Dios. La preposición pros implica intimidad, cara a cara con el Padre, ¿verdad? Pero también indica que son distintas personas, ¿verdad? Es parte del entendimiento, ¿no? De lo que es la palabra relación, ¿verdad? Estaba con Dios. Entonces tiene que ver con una relación personal, están, como dice aquí, cara a cara, pero son distintas personas. Pero luego viene la otra donde dice, el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y era Dios, ¿verdad? Y el verbo aquí era Dios, ¿verdad? Aquí habla de su naturaleza. Vemos entonces, hay una preexistencia, Jesús es eterno, hay una relación, está con Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos una naturaleza y era Dios, ¿verdad? Era Dios. ¿Se dan cuenta que aquí dice la falta de artículo antes de teos, que es esta palabra, indica cualidad? El verbo posee la esencia absoluta de la deidad, ¿verdad? Eso rechaza totalmente el arrianismo, lo que acabamos de ver. Aquí vemos kai, es una preposición que significa, puede ser traducida como una coma, pero también como una conjunción, como un y, ¿verdad? Entonces aquí vemos que no dice el Dios, ¿verdad? No dice un Dios. Vemos que no hay artículo. Entonces significa, como dice acá, ¿verdad? Que es Dios, o sea, tiene que ver con su cualidad, su divinidad, que es el tema de esta noche. Entonces, ¿qué vemos? Jesús existió eternamente, siempre obviamente ha estado con Dios, pero tiene una naturaleza y es la naturaleza divina. Él es Dios. Entonces Juan 1, el prólogo del libro, comienza con una afirmación cristológica profunda, muy contundente y que no deja pues como lugares a dudas, ¿no? Cuando la vemos con claridad. Ahora veamos otra parte importante, ¿verdad? Que es la confesión de Tomás. ¿Verdad? En el idioma hay algo que se llama el vocativo, ¿verdad? Un vocativo de adoración significa una exaltación, una afirmación, una declaración, ¿verdad? Es como algo como gritado, ¿no? Como algo que se grita, algo que es muy contundente. En Juan, capítulo 20, versículo 28, ¿recuerdan cuando Jesús aparece por segunda vez a sus discípulos y ya estaba Tomás? Tomás hace una confesión. ¿Cuál es la confesión? Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Antes de ver el análisis gramatical como conocemos la escritura, en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento Dios, o Jesús, perdón, lo reprendió. ¿Verdad? Jesús no le dijo, no, yo no soy Dios, no, no me llames así. Jesús acepta la adoración de el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí abajo lo podemos ver curios, Mou, que es Dios, Señor mío, Kai, y Dios mío, ¿verdad? Entonces, Tomás, ¿verdad? Le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es el uso o el análisis gramatical de esta confesión tan importante, ¿no? El uso del nominativo con el artículo joteos funciona como un vocativo, ¿verdad? Aquí el joteos, ¿verdad? Aquí sí hay un artículo, ¿verdad? Pero es este artículo jo que tiene una particularidad que es esta. Es en la sintaxis, es un vocativo, es una exaltación, es una dirección personal a Jesús, no una exclamación de sorpresa. Él está directo hablando con Jesús.
Entonces, ¿qué hace Tomás? Tomás reconoce que Jesús no solo es el Mesías, no solo es el Curios, no solo es el Señor, sino él reconoce que Él es Dios. Entonces, en este evento, ¿verdad? Ahí de la aparición de Jesús a Tomás, Tomás nos deja algo muy importante y es entender la divinidad de Cristo, la cual obviamente conociendo a Jesús, si no hubiese sido cierta, si no hubiese sido correcta la apreciación de Tomás, Jesús lo hubiera reprendido. Pienso en el evento ahí de Juan en el Apocalipsis, cuando se arrodilla ante un ángel y el ángel no le permite la adoración, ¿verdad? Porque le dice, yo solo soy un servidor igual que tú. Entonces aquí vemos que Jesús, al aceptar la confesión de Tomás, él está declarando también, pues, que él es Dios, ¿verdad? Que Él es Dios. Entonces vemos ya en dos escrituras que Jesús, pues, es declarado Dios, ¿verdad? Si alguien tiene duda, puede levantar la mano ahí virtual y le damos el espacio. Si no, alguien no tiene dudas, pues yo sigo y tal vez hacemos unos comentarios finales. Ahora vamos a ir a esta escritura, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Juan. Vamos a buscarla por acá. Primera de Juan 5, versículo 20. Dice la escritura. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, y para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Sí? Repito, voy a leerlo de nuevo. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. La Escritura nos enseña acá que hay un puente construido por Jesucristo, ¿verdad? En el cual nuestro Señor Jesucristo, a través de su presencia en esta tierra y su ministerio, nos da el entendimiento, ¿verdad? Nos da el dianoia, el entendimiento, ¿verdad? Con ese entendimiento, y Jesucristo mismo construye este puente para que podamos conocer al Dios verdadero. Pero que hay un juego de palabras, porque luego dice más adelante, leímos ahí mismo en el versículo 20, que el verdadero es Jesucristo también. Este, hablando de Jesucristo, dice acá, es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Y la vida eterna, ¿verdad? El este, ¿no? El sujeto inmediato del pronombre este es Jesucristo. Obviamente, así está claramente en el idioma. Aún en español se puede ver con claridad, ¿verdad? Que está hablando de Jesucristo. Nadie puede estar en el Padre sin estar en el Hijo, ¿verdad? La deidad de Cristo es el puente necesario para la comunión con Dios. En la clase de la semana pasada hablamos, ¿no? Cuán importante, cuán central es Jesucristo, porque Él nos permite tener esa comunión con Dios, tener esa cercanía con Dios, poder salvarnos, redimirnos y conocer a Dios. Entonces, ya llevamos tres textos, ¿verdad? Y se dan cuenta, ni siquiera estamos entrando a los textos como Filipenses 2, Colosenses 1, que son súper cristológicos y famosos, pero estos textos son tan centrales y nos permiten ver la perspectiva bíblica.
Cuando hablamos desde el inicio, ¿no? En la introducción de la clase, hablamos de que íbamos a ver la deidad de Cristo desde la perspectiva de la Biblia, lo que la Biblia y la palabra de Dios nos enseña. Ahora sí, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Si alguien la quiere leer, también la puede leer. Colosenses 1:15. Yo, Pablo. Por favor. Buenas noches, hermanos. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Ujú, gracias. ¿Verdad? Aquí empezando a hablar de la supremacía de Cristo, enseña, él, primero dice, él es la imagen de quién? De el Dios que invisible, Invisible. ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que ver, pues, humanamente con un espíritu inaccesible. O sea, sin Cristo yo no puedo acceder, ¿verdad? Acceder a Dios. Pero, ¿qué es lo que es Jesús? Lo que hace Jesús en su ministerio. Él es la imagen Eikon, la imagen, tiene que ver con una manifestación perfecta, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra que se traduce como, perdón, como la imagen. Es algo perfecto. No es un bosquejo, no es una aproximación. Jesús es la manifestación exacta, ¿no? De la esencia del Padre. O sea, Jesús en su ministerio, por eso es tan importante estudiar la persona de Cristo, estudiar la vida de Cristo, los evangelios, porque Él hace visible los atributos del Dios invisible. ¿Verdad? En Cristo podemos ver los atributos de Dios hechos visibles para la humanidad a través de su ministerio. Por eso en este mismo pasaje, ¿no? Está Jesús y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerda, los apóstoles están ahí, ¿en qué momento, no? ¿Y para cuándo, no? ¿Para cuándo nos vas a mostrar al Padre? ¿Cuándo vamos a conocer al Padre? ¿Cuándo vamos a ver al Padre? Voy a leer el pasaje aquí. Dice, pero Felipe, el versículo 9 dice, pero Felipe, pero desde el 8 Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ellos tenían a Jesús, pero todavía no les bastaba, ¿verdad? Pero Felipe, contestó Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces, de nuevo, pues esto nos revela la importancia del ministerio de Cristo, pero también nos muestra, hermanos, que conocer a Jesús es conocer a Dios, ¿sí? O sea, de nuevo vemos la centralidad y la importancia de la persona de Cristo en nuestra vida. Sin Jesús no podemos acceder al Padre. No solo en cuestión de ese puente que vimos en la anterior imagen o diapositiva, sino no solo en ese puente para poder alcanzar la salvación, sino también no podemos conocer a Dios, porque Dios, como dice acá, Dios es un Dios invisible, inaccesible, pero en Cristo Jesús podemos conocer al Padre. De nuevo vemos que Jesús es divino. Si Él no fuera Dios, ¿cómo podrían mostrarnos a Dios? Sobre todo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la imagen. O sea, Jesús no usa otro término. Él no dice, yo soy el comunicador, yo soy el heraldo, yo soy el que te enseña, ¿no? Él dice, yo soy la imagen, ¿verdad? O bueno, Colosenses, ¿no? Dice, Él es la imagen, ¿verdad? Él es la imagen perfecta de Dios, no una manifestación pasajera, aproximada, sino total y completamente perfecta. Nos muestra a Dios, amén, porque podemos conocer a Dios a través de Jesucristo,
pero también, y muy importante es, ¿verdad? Que eso revela su divinidad. Él es divino. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Igual si alguien la tiene, la puede leer. Yo, Paul. Gracias. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Wow. ¿Qué versión es, Rita? Em, Nueva versión, traducción viviente. Ok, gracias. Ok, bueno, aquí vemos algo importante, porque en Él, de nuevo, ¿en quién? En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué vemos? ¿Verdad? La palabra teotés, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver con deidad, es la esencia absoluta de Dios, ¿verdad? La esencia absoluta de Dios. No solo cualidades divinas, sino todo de Dios, ¿no? Todo de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, en Él. La otra palabra habita, ¿no? Que está aquí, katoikei. Es que esta palabra tiene que ver con una residencia permanente, no temporal. ¿Va? Habitar no significa ponerse una chumpa, ponerse una chaqueta y quitársela, sino es un lugar permanente de residencia, ¿verdad? Entonces, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él habita, ¿verdad? Y luego la palabra corporalmente, es decir, en cuerpo. La deidad real reside en la humanidad de Jesús, ¿sí? Entonces, en Él, en Jesucristo, está con toda la claridad, toda la plenitud, la presencia de Dios. De nuevo, pues todas estas escrituras son argumentos, ¿verdad? De que Él es divino, de que la naturaleza de Jesucristo es totalmente divina y que, como dice, ¿no? Uno de los credos, creo que es el que vimos ahí de Calcedonia, que decía 100% Dios, ¿verdad? Él es 100% Dios, como es también 100% hombre, ¿verdad? Que ya será el tema de otra clase. Pero en Cristo Jesús, en Él, habita toda la plenitud de Dios. En esta versión la NBI dice, habita en forma corporal en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso luego en el versículo 10 dice, por eso Él es la cabeza, Él tiene todo poder y toda autoridad, ¿verdad? Y ustedes han recibido esa plenitud, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, es tan profundo, importante esta visión y este entendimiento de la divinidad de Cristo. Él es Dios. Dios sobre todas las cosas. Podemos leer, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 5. Yo aquí lo tengo. Dice Romanos 9:5, dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. ¿Ok? ¿Qué dice aquí que es Jesús? Jesús dice, es Dios sobre todas las cosas. De nuevo está esa palabrita, ¿no? ¿Verdad? Que es Dios, ¿no? ¿Verdad? Y que tiene que ver con algo que no fue hecho Dios, sino es Dios, o sea, siempre ha sido Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Según la carne, porque al inicio dice, ¿no? De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. O sea, Jesús tuvo, según la carne, ¿no? Tuvo descendencia humana, ¿no? Aquí en la tierra. Él vino, pues, obviamente, de un linaje, como lo hacen ver las genealogías. Pero vemos que Él es un Dios, es el Dios, perdón, no un Dios, el Dios verdadero,
puesto sobre todas las cosas, ¿verdad? Por eso luego dice, alabado sea por siempre, bendito sea por los siglos de los siglos. Prueba gramatical. Esta es una doxología dependiente. El participio se refiere al antecedente inmediato, o sea, a Cristo, no al Padre. Pablo afirma que el Mesías judío es el Dios universal. Nuestras versiones modernas lo traducen de una manera más entendible, ¿no? ¿Verdad? Y se ve con claridad acá, ¿verdad? Que Él es Dios, puesto sobre todas las cosas, ¿verdad? Y es alabado por siempre. Amén, dice la Escritura. Entonces la naturaleza de Dios es naturaleza divina. Él es divino y Él es Dios. Y como vemos hasta ahorita, tantos pasajes que hemos visto hasta este momento, pues obviamente si quitamos esa divinidad de Cristo, pues deberíamos de dejar de creer en la Biblia. Ahora veamos esta otra declaración de Tito capítulo 2, versículo 3. El que la tenga la puede leer, por favor. Tito capítulo 2, versículo 3. Si quieren la puedo leer yo. Dicen, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloria venidera de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí vemos una declaración muy fuerte, ¿no? Y muy contundente de Tito 2:13. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos acá, ¿verdad? El gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un artículo, hay un sustantivo, hay un i, hay un sustantivo y hay una persona nada más, Jesucristo. La gramática indica que ambos títulos describen a la misma persona. No esperamos la aparición de dos personas, Dios y Jesús, sino la epifanía gloriosa de uno solo. Esta es una fórmula gramatical, ¿verdad? Donde está el ka y el i, ¿verdad? Hay dos sustantivos que están en un mismo modo que debe de ser nominativo. Hay un artículo definido y hay una persona. Entonces, el gran Dios y el Salvador es solo uno, Jesucristo. De nuevo, el término Dios se aplica a Jesucristo y el término sustantivo también, en este caso, se aplica a Jesucristo. Entonces, Él es el gran Dios y Él es el Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es muy, como le decía, muy contundente lo que nos está enseñando la Biblia, ¿no? Todo esto es obviamente un misterio en ciertas, eh, cuando hablamos de la Trinidad, ¿no? Hoy en la mañana, hoy al mediodía, ¿no? Me preguntaba mi hija, papá, pero si Jesús era Dios, ¿por qué él, un ejemplo, no sabía quién iba a sentarse a la derecha y a la izquierda de él? Porque él le dice, eso solo se lo puede decir el Padre, ¿no? Y podemos tener esas dudas, ¿no? ¿Por qué Jesús no sabe el día ni la hora? Pues si Él es Dios, ¿por qué Él no lo sabe? ¿Verdad? Pero esas son más pruebas de su humanidad que su divinidad, ¿verdad? Y ya lo veremos en su momento, pero es muy importante entender que Dios, que Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mira esta escritura tan poderosa. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos. Pero ¿de quién dice eso? Dice eso, el versículo 8 dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿verdad? Oh Dios, de nuevo aquí está el vocativo, ¿no? ¿Verdad? Eh, el Padre se dirige al Hijo llamándolo Dios. Cuando leemos el pasaje, ¿quién es
voz activa de esta escritura, ¿verdad? Es Dios. Dios es el que está hablando y Dios es el que está diciendo. El Padre es el que dice, ¿verdad? Porque dice, pero con respecto al Hijo dice, ¿quién dice eso? El Padre. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. El mismo Padre llama a Jesús Dios. Sí, el mismo Padre. ¿Verdad? ¿Cuál es el contraste? Los ángeles son siervos, el Hijo no, el Hijo es un rey eterno, ¿verdad? Un rey eterno. Jesús es Dios. Vemos estas imágenes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estas teofanías del Antiguo Testamento llamadas el ángel de Jehová. Creo que las hemos estudiado en algún momento, pero vemos apariciones del ángel de Jehová, ¿verdad? Y que se creen que son esas teofanías o cristofanías, que es un Jesús preencarnado, que se aparece a Agar en Génesis 16, ¿verdad? El ángel le promete multiplicar descendencia, hay una prerrogativa divina. ¿Por qué? Porque es el ángel el que le promete multiplicar la descendencia. Y eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y él es llamado el Dios que ve. Entonces, ¿qué se cree? ¿Verdad? Esto siempre va a ser especulativo, ¿no? Pero se cree que el ángel de Jehová era el mismo Jesucristo preencarnado. ¿Por qué? Por esta prerrogativa divina. Luego Abraham en Génesis 18, ¿verdad? Jehová aparece como un varón para juzgar a Sodoma, ¿verdad? Esa es la otra, una de tantas, ¿no? Gedeón y Manoa en Jueces, ¿verdad? Temen morir porque afirman, a Dios hemos visto, ¿verdad? No es un ángel creado, sino el verbo antes de la encarnación. Vemos prerrogativas divinas aplicadas al ángel de Jehová. Por tal razón, pues se cree que es Jesucristo mismo. Tenemos tres salmos importantes, salmos mesiánicos, hay muchos obviamente, pero estos son cánticos al Rey Divino. El Salmo 2, que es muy importante, ¿verdad? Es el Hijo que gobierna a las naciones. Jesús mismo comenta este salmo, ¿no? Y debate con este salmo. El Hijo que gobierna las naciones es el que debe confiar. En él, perdón, se debe confiar. Hay un acto de adoración. Está el Salmo 110, que vamos a leerlo. Vamos a leer uno de los tres. Vamos a escoger el 110. Salmo 110. Amén. Todos los versículos, Pablo. Sí, por favor. Dice, Gracias. así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que humille a tus enemigos, poniéndolos por estrado a tus pies. El Señor establecerá tu trono en Sión para que gobiernes, desde allí sobre tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te apoyará gustoso. Tu traje de guerra será un traje de gala, y tu fuerza se renovará día tras día como el rocío de la mañana. El Señor ha jurado y no cambiará su voto. Tú eres sacerdote eternamente como Melquisedec. Dios está a tu lado para protegerte. En el día de su ira aplastará a muchos reyes. Castigará a las naciones y las llenará de sus muertos. Aplastará muchas cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Gracias, ¿verdad? El mismo Jesús se recuerdan que debate con este salmo, ¿verdad? Porque dijo David, inspirado en el Espíritu Santo, así dijo el Señor, ¿verdad? A mi Señor, ¿verdad? Y todo lo que vemos al final, también aparte del versículo 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Verdad? Entonces vemos esos cánticos al Rey Divino en diferentes salmos. Salmo 45, una boda real donde el rey es dirigido como, oh Dios, y su trono es eterno. Profecías del niño divino, ¿verdad? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nacido de Belén, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
También es llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz en Isaías, hablando sobre esas profecías de el Mesías. El veredicto de la historia, ¿no? El credo de Nicea que acabamos de ver en el video. ¿Qué decía? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho consustancial al Padre. No hecho consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, creo que es como se traduce también. La iglesia, pues no tan primitiva, ¿no? Porque lo vemos desde los 325, codificó estas verdades para proteger la fe contra la herejía arriana. Agustín confirmó, si no fuera de la misma sustancia, no podría ser el creador, ¿verdad? Y también vemos muchas escrituras que es a través de Jesucristo que Dios creó todo. Conclusión, el mediador Dios, ¿verdad? Por medio de él alcanzamos al Padre. Por ser plenamente Dios, puede alcanzar a Dios. Por ser plenamente hombre, puede alcanzarnos a nosotros. Conocer a Jesús como Dios conducirá inexorablemente a considerarlo como hombre, el supremo encuentro de gracia. Hoy tenemos en Jesús esto, el gran mediador. Es por medio de él que podemos conocer a Dios, pero es a través de su naturaleza y de su divinidad. Él es Dios y él es hombre. Y hoy, pues la escritura nos enseña con mucha claridad, pues que él es Dios y que es 100% divino. Amén. Vamos a dejar unos minutos si alguien tiene algunos comentarios que quisiera hacer para finalizar la clase. Sí, Gracias, profe, Pablo. Buenas noches. perdón. Dale, dale. Y a mí me quedó una duda con eso de la encarnación, ¿es Jesús mismo o es una representación? Lo que hablaba de los ángeles, como las tres representaciones del Antiguo Testamento de los ángeles. Está silenciado, Pablo. Lo que vemos en la escritura en el Antiguo Testamento es que tienen forma corpórea, ¿verdad? O sea, tienen cuerpo, ¿verdad? O sea, porque son personas, aún son confundidas en Génesis 18 con personas, son personas que comen, ¿verdad? Es persona que come, es persona que dialoga. Entonces, es Jesús, obviamente, pero sí tiene una forma corpórea. Es lo que se ve en el Antiguo Testamento, pero por los atributos divinos y por las prerrogativas divinas, y también es importante lo que se cree es por el uso del idioma y porque no tienen nombre. Los otros ángeles normalmente tienen nombre, ¿verdad? Y este es llamado simplemente el ángel del Señor, pero sí no es un holograma, sino es corporal, porque comen, caminan, y a veces con Abraham comen, se ríen, ¿verdad? Entonces es en el caso en el caso de Jacob, no sé si es el ángel del Señor, creo que sí, pelea, ¿verdad? Entonces, sí es corpóreo, ¿verdad? Sí, Gracias. con gusto. Ronaldo. Gracias, Pablo, por el espacio. Eh, Leyendo Juan 14:6 en la Reina Valera, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ese viene. Me llamó mucho la atención porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ese Ujú, viene en otras traducciones habla de que nadie va al Padre, pero en esta traducción dice viene al Padre. Es como diciendo Jesús, yo soy Dios, ujú, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mí.
Me llamó Ujú. mucho quiero compartir esa escritura. Ok, gracias. Gracias, Ronald. Pablo, buenas Gracias. noches. Sí, Giovanni. Sí, yo también quería compartir algo que usted lo confirma ahora en esta clase y agradezco mucho por eso. Fue del libro del curso pasado que leímos, algo hablaba el, el que redactó el libro allí decía, que me llamó muchísimo la atención, la verdad, decía, hablando de la divinidad de Dios, ¿no? Siendo el Dios, y hablaba sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, ¿no? Decía que de la única forma de que nosotros podamos arrepentirnos era acercarnos a Jesús, porque para arrepentirnos, eh, el que debe arrepentirse es una persona mala, Ujú, pero también para poder arrepentirse, debería hacerlo alguien bueno. Y lógicamente él decía que esa persona no estaba acá, el único era Jesús. Y pues complementando lo que usted decía, era la única forma de poder hacerlo, era acercándonos a él porque él era divino y a la vez era humano, ¿no? Entonces, a mí ujú, me llamó muchísimo la atención eso porque yo pensaba, yo decía, la única forma pues de poder acceder a eso es poder conociendo a Jesús, que también me llamaba la atención que porque eso era porque los judíos no creían, ¿no? En su momento no creyeron en Jesús, porque ujú, decía que pues para ellos Dios significaba alguien que no pertenecía a este mundo, alguien apartado de este mundo. Entonces ahora pues pienso, digo, bueno, ¿será que los judíos en su momento solo estudiaron a un Dios que les enseñaron y pues no conocían nada de Jesús, ¿verdad? ujú. Pensando en esa parte, pues. Ok, gracias. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Pues gracias, hermanos, por compartir, ¿verdad? Creo que pues vamos a seguir aprendiendo a través de las clases, a través del libro, y pues tenemos una gran bendición ahí de contar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y que Dios les bendiga, que descansen y estamos ahí en contacto. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas Gracias.